libertad pedimos al Señor ministro para atender a nuestros hijos y reconstruir la nación y vivir contigo, mujercita mía, y que nunca haya más penas, prestándote mi protección. No olvidaré jamás la prisión, siempre seré quien fui hasta hoy. Los arrepentidos serán traidores que se embarcarán. Es mi orgullo ser español, y cuando salga de la prisión trabajaré con ilusión, con todas mis fuerzas como un león. España querida, siento tus dolores y darte quisiera mi vida. España de mi corazón, defenderte unidos, basta de partidos, al mundo pediremos cuenta, ya que la tormenta pasó. Tu protección pido desde aquí, Madre, no olvides, ruega por mí. Sácame pronto, que es mal negocio estar privado de la libertad. Pienso en el día que de salir y dedicarme a producir. Vámonos ya, llegó la hora, mi alma llora, oh libertad. I ho va comentar i se n'anaren al cementeri de Paterna, i quan van arribar allà se'ls van trobar a un munt d'afusellats, i al meu besavi i altre del comitè revolucionari, que era el secretari, que li diuen Pepín, a ells dos nugats de les mans en manillets i afusellats. Así es la vida y el mundo. Yo a la esposa, que todas las noches al acostarte le des un beso a nuestra hija. Y sin otra cosa que decir, hasta otra. Hasta otra. Vuestro Francisco Ferrer Miralles. La detuvieron, no sé el tiempo que estuvo en la cárcel, y la madre de mi prima, que era mayor que mi padre, porque mi padre tenía 2 años, pues iba a llevarle un trozo de pan para que comiera algo, hasta un día que fue y le dijeron que no volviera más, que ya no estaba allí. Paquito, si alguna vez esto cambia, mira si puedes encontrar a mi hijo, porque quiero tenerlo a mi lado.
sempre ve, i jo ja t'ho dic, la tinc en un altar. Ma abuela es mereix, si és de veres que està ell i puc aconseguir-lo, estar en l'home totalment, totalment. Ja t'he dic, perquè el que no han fet en vida, almenys que estiguen ara junts. Preguntaron por él en la cárcel y le dijeron que lo habían fusilado. Es importante que las instituciones públicas estén al lado de las personas que quieren conocer un poquito más de la historia de sus seres queridos para afianzar esos valores democráticos y para que las generaciones futuras no vuelvan a cometer esos mismos errores. Yo no puedo entender que alguien diga que eso es una pérdida de tiempo y dinero, porque no es su familiar. El sentimiento está y estará hasta que se recupere. Y se lo pasó, claro, muy mal. Luego, para ir a trabajar, tenía que decir que lo mataron en el frente porque no le dejaban. Si decía que era roja, no. Diu que li cridava l'atenció perquè a voltes xillaven «Saca, saca, saca!». Aleshores, si hi ha un camió i la Guàrdia Civil, que és el camió de fusilament que duien a Paterna, i la Guàrdia Civil i en els culetes de l'arma anava així pegant trompa, estirant-los a tots per a que passara el camió. I això a ma mare li impactava. Pese a la diferencia de edad, se querían muchísimo, mi tío abuelo y su abuelo, y cuando se los llevaban desde la cárcel Modelo hasta el paredón de Paterna, iban juntos y allí los mataron atados juntos y los enterraron juntos. Al final, muchas veces hablamos de cifras, hablamos de que hay tantos en una fosa, hay 70 y tantos, hay 2.300 en Paterna, hay 400 en Castellón, 300 y pico en Alicante. Todas esas son cifras que al final no llevan aparejadas pues, cada una de las historias personales que se han vivido por esas personas que al final vieron su vida truncada pues, por luchar por las libertades y la democracia. Saber qué es lo que ha pasado en este país, precisamente por una garantía de no repetición. Lo que pasaron entre estas paredes fue muy grave, fue muy duro. Estamos hablando de muchísimos presos que estuvieron aquí y que muchos de ellos, por desgracia, salieron de aquí para ir al paredón, al terrer, para ser asesinados, fusilados. Y por lo tanto es importante que se conozca, porque además no hace tanto de lo que ocurrió. Por aquí pasaron muchos, como digo, muchos republicanos que iban camino precisamente de ser asesinados, y es importante que se sepa y que se conozca lo que pasó entre estas cuatro paredes.